Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Pretextos, un lugar donde la literatura y la historia tienen cabida. Bueno, este es, esta es la entrega número 2 de Pretextos, el segundo video. En el video anterior estuve hablando acerca de una breve definición de literatura y había comenzado a desarrollar los géneros literarios. Mencioné y desarrollé brevemente el género narrativo. ¿Sí? Algo que quisiera agregar con respecto a ese género es que me da la sensación, por haberlo transitado y haberlo leído, bueno, lo sigo haciendo, es que tengo la sensación de que de alguna manera la idea de escribir cuentos, novelas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo narrativo, es presentarle al lector una historia, es contar una historia, ¿sí? Desarrollarla a través de las peripecias que le pasan a los personajes, de las sensaciones, las emociones, los sentimientos, de los giros inesperados, ¿no? Sospecho que también depende mucho del subgénero. Sospecho que no es lo mismo un cuento de ciencia ficción que, no sé, que una novela policial. Ya hablaremos de eso en algún momento. Eh, y entonces, bueno, mi intención era específicamente agregar esto como un dato importante, ¿no? Es decir, frente a la pregunta, ¿para qué escribir cuentos y novelas, por ejemplo? Una respuesta podría ser esa, digamos, ¿no? Porque, bueno, quiero presentarle a los lectores una serie de experiencias ficticias o ficcionales, como pretendan llamarlas, y entonces lo hago a través de un vehículo que es la literatura, en este caso a través del género narrativo. Pero quedan dos géneros más, el género lírico y el género dramático. Yo no sé decirles a ciencia cierta si me va a alcanzar el tiempo hoy para desarrollar los dos, pero en todo caso me gustaría continuar con el género lírico. ¿Sí? El género lírico, no sé si ustedes saben, es también muy antiguo, tiene que ver con la necesidad y con el anhelo, ¿no? que tenemos los hombres para cantar, ¿no? Desde lo más hondo de nuestras entrañas y de nuestro ser, para elevarnos, ¿no? A través del lenguaje y de la poética individual y del estilo de cada uno, eh, y proponer un puente de comunicación entre el lector y nosotros, si fuésemos nosotros los poetas, hacia nuestro propio mundo interno, ¿no? El género lírico tiene su nombre porque tiene ese nombre porque de alguna manera se inspira en la lira. ¿Sí? Cuando digo lira no me refiero a la antigua moneda italiana, me refiero a un instrumento muy antiguo de cuerda, ¿sí? Se pulsa para tocarlo, eh, que es muchísimo más pequeño que un arpa, ¿sí? Con muchas menos cuerdas desde ya, y que, bueno, podía transportarse relativamente fácil de un lugar a otro, y es el que cuenta la tradición, Homero, no Simpson, sino el otro, pulsaba al momento de cantar, no sé, de qué manera eh, Aquiles, no sé, vence a Héctor, o de qué manera muere Patroclo, ¿no? En la Ilíada, o no sé, cuál es la sorpresa de Penélope frente al descubrimiento de su esposo, ¿no? En el mendigo que era Ulises, ¿no? Entonces lo hacía en los banquetes de los poderosos, ¿no? En los banquetes de los grandes reyes y monarcas, ¿no? Cuenta la tradición. Entonces, aquí tenemos una primera aproximación al género, que es la que yo siempre comparto con mis estudiantes, que es que la poesía antiguamente se cantaba. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una primera aproximación a la base más primigenia, si se quiere, más constitutiva, ¿sí? Del género. ¿Mm? Asociamos la poesía, ¿sí? Asociamos las letras de las canciones, que de hecho son poesía, ¿sí? Con la música, ¿no? Les invito a ustedes a poder
eh, no sé, en algún tema que les guste, ¿no? Cantado en inglés, en español, en el idioma que quieran, olvidarnos de la música y analizar la letra, por ejemplo, ¿no? Tienen eximios ejemplos en el rock nacional, ¿no? Para hacer esto y van a darse cuenta que la letra está escrita como si fuese un poema, que de hecho lo es. Entonces, como les decía, como primera aproximación, ¿no? Esa íntima vinculación entre la poesía y la música, ¿eh? Pero hay más, no se agota allí. En el video anterior yo les dije que la narrativa está escrita en prosa. Bueno, la poesía no se escribe en prosa, se escribe en verso, ¿sí? Verso se llama a cada una de las líneas, o de los renglones si quieren, del poema, ¿sí? No hay estrofas en el género lírico, lo que hay es... No hay estrofas, no, perdón, no hay párrafos. En el género lírico lo que sí hay es estrofas. Mala mía. Los versos se agrupan en estrofas, ¿sí? Pueden ser tercetos, estrofas de 3 versos, o cuartetos, por ejemplo, o estrofas de 4, o a veces están de manera individual, ¿no? Eso ya depende un poco de, a veces del estilo del autor, o a veces del tipo de poesía que está escribiendo, ¿sí? Eh, Hay otro recurso, hablando de la música y de la sonoridad, ¿sí? Del ritmo inclusive, ¿sí? Que es bastante común, aunque no todos los autores, ¿no? No todos los poetas y poetisas lo usen, que es la rima, ¿sí? La rima puede ser consonante, puede ser asonante, puede ser que el poema no tenga rima, ¿no? Lo que se llama, creo, verso blanco o suelto. Pero independientemente de que tenga o no tenga, lo que me interesa resaltar y destacar es que, como dije antes, no siempre el autor o la autora utilizan la rima, ¿sí? No sé hasta qué punto suele ser el recurso más utilizado. Generalmente se encuentra en romances y sonetos, por darles dos ejemplos. Ahora vamos a los subgéneros. Y no siempre, digo, aparece, ¿sí? Porque tal vez el, el fin o la idea, ¿no? O la finalidad, digamos, del autor o de la autora no pasa por que nosotros, los lectores de ese poema, vayamos siguiendo una especie de cadena de sonidos, sino tal vez por el contenido. Entonces, no siempre se privilegia la forma por sobre el fondo, o si quieren, la forma que tiene el poema por sobre el contenido, ¿sí? A veces lo que más interesa es el contenido, es decir, no que el poema al leerlo o al recitarlo podamos decir wow, ¿no? Mira cómo rima, sino fíjate lo que dice, ¿no? Fíjate cómo lo expresa, qué recursos utiliza. Y hablando de recursos, que están en toda la literatura, siempre hago esta aclaración a mis estudiantes, en realidad son muchos, ¿sí? Las figuras retóricas o los recursos literarios. Hablo de comparación, metáfora, imágenes, ¿no? Visuales, táctiles, auditivas, segma, retrueca, no aliteración, sinestesia, encabalgamiento. Bueno, podría estar numerándolos hasta las 3 de la tarde, no es la idea. Eh, entonces, también cuenta el autor o la autora con un arsenal de recursos para nutrir su propia producción poética, ¿sí? Hablando de los subgéneros, eh, debo decir que son muchos, son muy variados, cambian a través del tiempo, ¿sí? Generalmente cuando los nombro en clase empiezo por el romance, ¿sí? El romance, que es una serie indefinida de versos octosílabos. Indefinida digo porque puede variar, ¿sí? Puede variar la extensión al punto de que un romance puede tener, no sé, 18 versos octosílabos, ¿no? De 8 sílabas, o puede tener 80.000, no sé. Eso depende también un poco, me parece, de la inspiración, ¿no? De la persona que lo haya escrito, o en el caso del romance, digamos, del mester de juglaría, como se llama, eh, estos juglares, ¿no? Estos pequeños artistas que iban, o no tan pequeños, ahora que lo pienso, que iban de plaza en plaza y de pueblo en pueblo, ¿no? Allá durante la Edad Media, eh, cantando romances populares, que suelen ser anónimos, es una creación colectiva, ¿no?
Un poco como pasa con el mito, ¿no? Con la leyenda, que no sabemos a veces ubicar exactamente quién lo escribió, porque eso no interesa. Lo que interesa es el contenido, ¿no? Entonces tenemos el romance más antiguo, el medieval. Después están los romances nuevos, digamos de Lope de Vega, con el siglo de oro español para acá, ¿no? Los siglos que siguen. Eh, Tenemos también el soneto, ¿sí? Que ya sea de vertiente petrarquista por Francesco Petrarca, ¿no? Un autor italiano que en sus sonetos le cantaba a Laura, a su amor por Laura, o en su vertiente shakespeariana por William Shakespeare. Lo cierto es que el soneto se compone de dos cuartetos y dos tercetos, es decir, son 14 versos de 11 sílabas, ¿sí? Endecasílabos. Luego tenemos la copla de pie quebrado, que si no recuerdo mal, ustedes la van a encontrar en Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Eh, bueno, está la redondilla, en fin, el himno, ¿no? Hablando de cantar y de canciones, ¿no? Tenemos el himno nacional argentino, por ejemplo. Siempre le digo a mis estudiantes que el himno nacional argentino se puede cantar porque está escrito en verso. La prosa no se canta. Es evidente que no tiene esa cualidad. En todo caso, como pasa con el teatro, y ya hablaré probablemente en el siguiente video, no creo que me quede tiempo, eh, tengo que reconvertir el texto original para representarlo en un teatro en una pieza dramática, ¿no? Si originalmente se escribió como un cuento, como una novela, yo no puedo representarlo en las tablas, como se dice, ¿no? No puedo alquilar un salón, un patio o hacerlo al aire libre, ¿no? Si fuese teatro, digamos, a la intemperie, llamémosle así. Bueno, pero ¿cuáles son los personajes? ¿Dónde están los diálogos? Hay mucho para adaptar allí. Entonces, pasa lo mismo en este caso. Yo considero ya a nivel personal que si bien es un género que no he leído mucho, no lo he transitado mucho, he leído algo de Neruda, eh, Jorge Guillén, Vicente Alexandre, eh, ¿quién más? Lorca, ¿sí? Bueno, Cervantes, por supuesto, que tengo aquí en mi casa sus obras completas. Seguramente muchos se me escapan. Borges, he leído a Borges, a Lugones, ¿sí? No hablo de leerlos completos, pero hablo de leer algo, ¿no? Baldomero Fernández Moreno, ¿sí? Algo de Juan Gelman también. eh, en fin, digamos, me detengo acá en la enumeración para no aburrir. Digo, con esta mínima experiencia lectora, lo que siempre destaco, y también lo digo en clase, es que me parece que se trata de un género no solo a veces difícil de apreciar en su dificultad al momento de escribirlo, sino también difícil de leer. ¿No? No sé si ustedes pudieron acceder a algún video de Héctor Janover. Yo lo veía cuando era adolescente. Este señor tenía una librería y me da la sensación de que más que leer la poesía parecía que la decía, que te la contaba, ¿no? Tenía una cadencia para leer, un maestro lector, ¿no? De poesía. Bueno, yo siempre digo que más allá de qué poema esté leyendo, a mí me resulta difícil leerlo. No sé si tanto después interpretarlo, pero sí leerlo, ¿no? Me resulta un género difícil de aproximarme en su lectura, ¿sí? Bueno, esto ha sido la presentación número 2 de Pretextos, ¿sí? En la próxima entrega voy a hablarles y a desarrollar el género dramático, así la completo el panorama de la división de la literatura. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.